Doctora, Sí, no sé si está hablando, pero no se le escucha. ¿no se escucha? No, A ver, vamos de nuevo. Voy a corregir eso. Cuando yo hablo acá sí se me está escuchando, ¿no? ahí sí se le escucha, pero en el video, digamos, no, en la clase. Bien, a ver. Voy a ir desde otro lado. La pantalla sí se ve, ¿no? Sí, profe, la pantalla sí. A ver, vuelvo a reproducir. ¿Me escuchan ahí? No, profe, no se le escucha. No, profe. Bien, vamos a intentarlo entonces de otra manera. ¿Ven mi pantalla? A ver. ¿Me escuchan, no? Sí, profe. Bien, ahora. Mm, 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 mm. Vuelve. ¿Esa pantalla la ven? Sí, profe. Bien. Lo voy a volver a dar. Igualmente, estos que están grabados los vamos a subir al aula también para que lo tengan, ¿sí? Pero se los voy a dar nuevamente. Bueno, como no escucharon, pero les decía, vamos a trabajar hoy dos grandes grupos, los para el tratamiento, fármacos para el tratamiento del dolor y la inflamación. Van a ser dos grupos. El primero son AINE, ¿sí? Que son los fármacos utilizados para el tratamiento y control del dolor y la inflamación de intensidad leve a moderada. A diferenciarlo del otro grupo que vamos a hablar dentro de un ratito, que son los opioides, que se utilizan para el tratamiento del dolor de moderado a intenso. ¿Qué vamos a desarrollar dentro de este grupo de AINES? Vamos a ver la clasificación, el mecanismo de acción. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, Sí, doctora. profe. Perfecto. Bueno, vamos a ver clasificación, mecanismo de acción, efectos colaterales y adversos. Cualquier cosa que ustedes necesiten o no entiendan, me cortan, no hay problema. Indicaciones, contraindicaciones y precauciones, interacciones, farmacocinéticas y pautas posológicas. ¿Qué son los AINES?
Esta sigla significa antipiréticos, analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos. Voy a poner el puntero para poder trabajar mejor. A ver, opciones de puntero. Ahí está. Sí, no esteroideo, el no esteroideo es para diferenciarlo de un grupo que vamos a dar en el teórico siguiente, que son los glucocorticoides, que son los esteroides, sí, y tiene la otra función agregada que es de antiagregante plaquetarios. Dijimos que están estos AINES, este grupo está indicado para el control del dolor y la inflamación de leve a moderada y para el control de la fiebre. ¿Cuál es su mecanismo de acción? El mecanismo de acción de los AINES de este grupo completo es la inhibición de la ciclooxigenasa, que es una enzima que viene en varias isoformas, de la 1, 2, hay 3, y con ello se va a inhibir la biosíntesis de prostaglandinas, ¿sí? Que son estas prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, todos estos eicosanoides. Al inhibirse esta enzima, la ciclooxigenasa, se evita la formación de todos estos eicosanoides y con ello se reduce el dolor, la inflamación y la fiebre. La ciclooxigenasa, como dijimos, tiene varias isoformas. Esto van a tener que ustedes desarrollar y profundizar más con la bibliografía. Tenemos la COX-1, que es constitutiva, ¿sí? Que está en todos los procesos fisiológicos y es la que va a generar las reacciones adversas de este grupo de fármacos. La COX-2 es inducida por inflamación y para esto, la ciclooxigenasa tipo 2, hay unos fármacos selectivos que reducen las reacciones adversas a nivel gastrointestinal. Esto vamos a desarrollarlo ahora un poquito más. ¿Cómo actúan los AINES? Cuando se produce un dolor, una inflamación, una injuria, los fosfolípidos de las membranas celulares van a producir ácido araquidónico, ¿sí? Esto vamos a ver la clase que viene, donde va a actuar el glucocorticoide. Nosotros vamos a estar acá en esta fase, en este teórico. Entonces, estos fosfolípidos de membrana van a producir ácido araquidónico, que es el sustrato para producir todos estos eicosanoides a través de la vía de la ciclooxigenasa, que es la enzima inhibida por los AINES, y la lipoxigenasa, que es la que va a producir los leucotrienos, que son los mediadores de las alergias, ¿sí? Y la hipersensibilidad. Una de las características que tenemos que tener en cuenta, y vamos a ver dentro de un ratito, es que al inhibirse la ciclooxigenasa por estos AINES, ¿sí? Va a haber más sustrato, o sea, más ácido araquidónico para esta vía de la lipoxigenasa, por lo que muchas veces la administración de AINES provoca estas reacciones de hipersensibilidad no inmunológica porque aumenta la producción de justamente estos leucotrienos. ¿Cómo clasificamos los AINES? Vamos a clasificarlos en inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa, es decir, que van a inhibir tanto la ciclooxigenasa 1, 2 o 3 sin ser selectivos, y los selectivos de la ciclooxigenasa 2. Dentro de los inhibidores no selectivos tenemos los típicos, la clasificación es mucho más amplia. Acá nosotros solo ponemos los de interés odontológico, como el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac o el ketorolac. Los atípicos, atípicos significa que les falta alguna de las indicaciones, ¿sí? De AINES. En este caso no tienen tanta actividad antiinflamatoria como el paracetamol o el acetaminofén, y la dipirona o el metamizol. Dentro de los selectivos de la ciclooxigenasa, vamos a tener los oxicam, los indolacéticos y los coxib, que vamos a desarrollar un poquito el celecoxib y el etoricoxib. El prototipo de este grupo grande de fármacos es la aspirina. La aspirina es
nombre comercial, pero fue tan mundialmente reconocido, el ácido acetil salicílico, por este nombre que ahora actualmente se lo denomina aspirina. ¿Cuáles son los efectos de los AINES? Como dijimos, son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios, menos los selectivos de la COX-2. El efecto antiinflamatorio se va a producir por inhibición de ciclooxigenasa, lo que, como dijimos, va a inhibir las prostaglandinas. El efecto antiagregante plaquetario está dado principalmente por el ácido acetilsalicílico o la aspirina, porque esta tiene una particularidad de inhibición irreversible de esta ciclooxigenasa plaquetaria, lo que va a durar toda la vida de la plaqueta, que es de 8 a 10 días. El efecto analgésico va a reducir el dolor de leve a moderado, inhibiendo principalmente la prostaglandina E2, lo que va a inhibir la sensibilización de nociceptivos periféricos de histamina y bradicinina. El efecto antipirético tiene la particularidad de que va a disminuir la temperatura en estados febriles, pero no afecta la temperatura en pacientes sanos, es decir, no va a producir hipotermia, ¿sí? Solo reduce y estabiliza la temperatura en estados febriles. ¿Cuáles son los efectos colaterales o adversos dentro de este grupo? Principalmente las reacciones de hipersensibilidad. Como dijimos, hay un mecanismo no inmunológico, que es la intolerancia, y es la reacción de hipersensibilidad más frecuente, que es como la que ya expliqué durante el mecanismo de acción, es por aumento de la producción de leucotrienos por inhibición de la ciclooxigenasa 1. Esto va a tener reactividad cruzada, es decir, que cualquier tipo de AINE lo puede producir independientemente de su estructura química, ¿sí? Porque tiene que ver con su mecanismo de acción. El mecanismo inmunológico sí depende del grupo de AINE, estructuras similares, ¿sí? O sea, sí va a tener una reactividad cruzada. Los mecanismos inmunológicos pueden producir la sintomatología es rinitis, erupciones, urticarias, angioedema, asma, shock anafiláctico. Dentro de los AINES también podemos ver reacciones de hipersensibilidad de tipo 4 retardada, el síndrome de Steven-Johnson, que se da por la administración de fármacos, y las causas más comunes son el paracetamol, algunos de los AINES y antibióticos también. En casos más graves se puede producir necrólisis epidérmica tóxica. En estos pacientes que nosotros observamos algún tipo de reacción de hipersensibilidad, podemos generar eh, una historia para determinar realmente cuál es el tipo de hipersensibilidad que poseen. Entonces, primeramente tenemos que ver el fenotipo clínico, si es una reacción inmediata, o sea, menos de 24 horas, o retardada, más de 24 horas de aparición, cuál es el AINE implicado en esta reacción y si son tolerados previamente, cuál AINE ha sido tolerado o no con anterioridad. Hay que anotar las manifestaciones clínicas y determinar si hubieron enfermedades concomitantes como rinitis crónica con poliposis nasal, asma, urticarias crónicas o espontáneas. Para esto también tenemos pruebas complementarias. Para las reacciones de anafilaxia se pueden realizar pruebas cutáneas y para las reacciones de intolerancia, que son las más frecuentes, se puede realizar la prueba de exposición controlada oral. Esta prueba es la gold estándar para, sobre todo, el tratamiento de intolerancia a la aspirina, al ácido acetilsalicílico, que debe ser utilizado en pacientes que requieren antiagregantes plaquetarios.
¿Cuáles son los efectos colaterales o adversos de este grupo? Varios y muy variados. El primero y el más destacado y el más frecuente son las lesiones a nivel gastrointestinal. Se denominan gastropatía por Aines. Esto se produce porque al inhibirse la ciclooxigenasa a nivel gástrico se inhibe la producción de prostaglandina, que es la que permite la secreción del moco protector del estómago. Entonces, esto es lo que va a producir estas lesiones y erosiones por el ácido mismo del estómago que generan pirosis, dispepsia, úlceras, hemorragias digestivas. Los fármacos más gastrolesivos son la aspirina, en este orden, indometacina, naproxeno, ibuprofeno, diclofenac, piroxicam y ketorolac. Los menos son los selectivos de la COX-2 y los atípicos, paracetamol y dipirona. A nivel renal, también se puede producir nefropatía por AINE. Sabemos que las prostaglandinas a nivel renal regulan el flujo renal y la venosidad de filtración, ¿sí? Al estar afectado porque se inhibe la producción o la secreción de prostaglandinas, va a haber retención de agua y sodio, va a haber alteraciones en el control de la presión arterial y puede generar esto falla cardíaca. Dentro de las nefropatías que se pueden observar son nefritis intersticial aguda y las más graves, necrosis papilar. Los fármacos que más alteraciones a nivel renal generan son la indometacina, el ketorolac, esto vamos a ver, ¿sí? Cuando desarrollemos cada uno de los fármacos hay que tener mucho cuidado con la administración, el tiempo y la dosis de ketorolac para evitar justamente las nefritis intersticiales agudas y necrosis a nivel renal. Y los COXIB, los que menos afectan a nivel renal es el ibuprofeno. En hígado se puede producir hepatotoxicidad. Uno de los fármacos más estudiados y más seguros dentro de los AINES es el paracetamol, pero el paracetamol debe ser administrado en las dosis adecuadas y el tiempo correcto porque tiene esta característica, esta reacción adversa importante que es la hepatotoxicidad. ¿Sí? Puede producir daño hepatocelular, elevación de las enzimas hepáticas y en raras ocasiones hepatitis. A nivel cardiovascular se puede producir edema, hipertensión, trombosis. Los fármacos que son protrombóticos por excelencia y hay que evitar justamente en pacientes con patologías cardiovasculares son los COXIB. Por eso ahora vamos a desarrollar un poquito el tema de los COXIB. Otros que hay que tener cuidado con pacientes con patologías cardiovasculares es el diclofenac y los que menos daño a nivel cardiovascular generan son el naproxeno y el ibuprofeno. A nivel hemático, sí tenemos que tener en cuenta que la aspirina o el ácido acetilsalicílico es uno de los fármacos indicados porque genera una unión irreversible con las plaquetas y genera esta antiagregación plaquetaria, ¿sí? El bloqueo de la agregación plaquetaria al inhibir irreversiblemente estas plaquetas. Pero hay que tener cuidado porque justamente generan mayor riesgo de hemorragia. También dentro del grupo de los AINES, los que más hay que evitar y tener cuidado por el riesgo de hemorragia son el ibuprofeno, el naproxeno y el diclofenac. Los que menos afectan a nivel vascular son los COXIB y los atípicos, paracetamol y dipirona. La dipirona y el ibuprofeno también tienen las reacciones adversas que hay que tener cuidado y que por eso la dipirona en muchos países se ha sacado del mercado por la trombocitopenia, la granulocitosis y la anemia plástica.
Otra de las reacciones adversas que ya la desarrollamos dentro de los AINES es la hipersensibilidad y la intolerancia, el síndrome de Reye producido en pacientes niños menores de 12 años que cursan con fiebre por una patología viral y se le administra aspirina. Este síndrome de Reye tiene la característica de generar encefalopatía tóxica y daño hepático. Y la indometacina y el naproxeno hay que tener cuidado porque son ototóxicos, ¿sí? A su vez, los AINES inhiben la motilidad uterina, por eso hay que tener precaución en las pacientes embarazadas porque generan un retraso en el parto. Y la indometacina y el ibuprofeno son utilizados en bebés prematuros para el cierre del conducto arterial porque inducen justamente este cierre del conducto arterial. ¿Cuáles son las interacciones de los AINES? Hay que saber que los AINES aumentan el riesgo de hemorragia gástrica, como vimos, entonces hay que evitar su utilización en conjunto con alcohol, con anticoagulantes orales, con glucocorticoides o con otros inhibidores de la agregación plaquetaria. A su vez disminuyen la excreción renal, por eso hay que evitar su utilización con digoxina, litio, aminoglucósidos y metotrexato. Disminuyen el efecto antihipertensivo de los beta bloqueantes, de los beta-adrenérgicos, de los antagonistas del calcio, los diuréticos y el IECA. ¿Cuándo están contraindicados? Tienen una contraindicación absoluta en hipersensibilidad, cualquiera de sus componentes, y precaución o contraindicación relativa, ¿sí? En pacientes con úlceras gástricas, pólipos nasales, angioedema, broncoespasmo y contraindicación absoluta si la aspirina en pacientes con hemofilia. ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener? Los pacientes deben ingerir los AINES con comida para evitar justamente estas lesiones a nivel gástrico. Hay que tener en cuenta que pueden aumentar la hemorragia y por esto hay que evaluar siempre el riesgo-beneficio en pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas y estén utilizando antiagregantes plaquetarios como la aspirina. Para esto vemos riesgo-beneficio y se ve si realmente el beneficio supera el riesgo de suspender justamente este AINE o la aspirina. Debemos, para la intervención quirúrgica hay que suspenderlo 4 o 5 días antes de la intervención. En pacientes que consumen nifedipina, warfarina o dicumarol, el fármaco para analgesia indicado es el paracetamol. Siempre, siempre se debe recordar que no es recomendable usar varios AINES simultáneamente, porque esto no incrementa la eficacia, sino aumenta la toxicidad de estos fármacos. Entonces, ahora, ¿cómo seleccionamos estos fármacos? Principalmente tenemos que tener en cuenta la vida media, las interacciones y el tipo de paciente. Dentro de los AINES, el prototipo, como dijimos, es el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Su mecanismo de acción adicional y específico es la acetilación irreversible de la ciclooxigenasa plaquetaria. Por esto, actualmente hoy se lo utiliza principalmente como antiagregante plaquetario, ¿sí? Mundialmente se ha utilizado por mucho tiempo como analgésico, antiinflamatorio, antipirético para tratamiento de gota, espondilitis anquilosantes, artritis reumatoide, pero actualmente su principal indicación es como antiagregante plaquetario en pacientes con patologías cardiovasculares. Su farmacocinética tiene una absorción rápida por vía oral, alta unión albúmina, una vida media de 1 a 2 horas, metabolismo hepático, excreción renal,
que se incrementa alcalinizando la orina. Tenemos que tener en cuenta que produce en niños el síndrome de Reye. Como dijimos, este síndrome se produce cuando se administra AINES, aspirina, ¿sí? Aspirina a niños menores de 12 años que cursan con fiebre por una patología viral. Este síndrome de Reye va a generar una alcalosis respiratoria que conlleva una acidosis metabólica por acumulación de salicilatos, una depresión respiratoria, genera cardiotoxicidad e intolerancia a la glucosa. Otra de las patologías que puede generar es el salicilismo, que cursa con vértigo, disminución de la audición, tinnitus, vómitos, pero que es reversible al retirar la medicación. Entonces, como dijimos, estos AINES están contraindicados en menores de 14 años con infecciones virales, en alergias, en problemas gastrointestinales, hipertensión, asma, anticoagulados y en embarazadas. Las dosis como antiagregante plaquetario es de 80, dosis bajas, porque son tratamientos crónicos, ¿sí? Dosis muy bajitas, de 80 a 100 miligramos por día, generalmente se dan en las primeras horas de la mañana, una vez al día. Y como dosis de analgésico, antipirético y antiinflamatorio es de 300 a 500 miligramos cada 8 horas, con un máximo que no se debe superar de 1500 miligramos día. El ibuprofeno es un AINE no selectivo típico, derivado del ácido propiónico, tiene todas las características de los AINES, es antiinflamatorio, analgésico y antipirético, tiene menos lesión gástrica que la indometacina y los salicilatos y tiene interacción con la aspirina. Esto entonces tenemos que evitar sabiendo que la aspirina se une de manera irreversible a las plaquetas. Primero se administra la aspirina para que ejerza su acción y luego de 2 horas sí puede utilizarse un AINE como analgésico. La farmacocinética del ibuprofeno es a nivel oral, se absorbe rápidamente, tiene un pico de concentración en sangre de 1 a 2 horas, una unión a proteínas muy alta y una vida media de hasta 2 horas. La dosis del ibuprofeno es de 200 a 600 miligramos cada 6 u 8 horas. Vienen presentaciones de 200, 400, 600, ¿sí? En niños de 5 a 10 miligramos por kilo cada 6 u 8 horas, con un máximo día de 2400 miligramos, ¿sí? Que no deben superarse. Hay una salvedad acá que para niños, en esta presentación, por ejemplo, que viene, la suspensión al 4%, sabemos que 4% significa 40 miligramos por mililitro, ¿sí? Entonces, en 10 miligramos de suspensión vamos a tener 400 miligramos, una dosis óptima tanto para analgesia como antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, en pacientes de más de 40 kilos ya no necesitamos hacer cálculo de dosis en niños, ¿sí? Porque con 40 kilos, la administración de 10 mililitros, ¿sí? Nos da 400 miligramos, ¿sí? En suspensiones al 2%, serían 20 mililitros, 400 miligramos, ¿sí? Las presentaciones vienen como comprimido por vía oral, comprimidos recubiertos, cápsulas blandas, masticables, gotas, suspensión oral, y por vía parenteral, una vía intramuscular o intravenosa. El naproxeno es otro fármaco no selectivo típico, derivado del ácido propiónico, también tiene todas las características de los AINES, antiinflamatorio, analgésico, antipirético. Es un buen antiinflamatorio, tiene la característica de una acción más prolongada. Hay que tener en cuenta, como dijimos, que es ototóxico,
y es más gastrolexivo que el ibuprofeno. Dentro de su farmacocinética se absorbe bien por vía oral, tiene una alta unión albúmina, concentraciones plasmáticas de 2 a 4 horas y una vida media larga, como dijimos, de esta acción prolongada, una vida media larga también de 14 horas. Las dosis vienen de 250 a 550 miligramos que deben utilizarse o pueden utilizarse cada 12 horas, o de 750 miligramos como toma única. La dosis máxima es de 1000 miligramos día, ¿sí? Esta de 550 se pasa un poquito cada 12 horas de la dosis máxima. Vienen presentaciones de comprimidos, suspensión oral, comprimidos de liberación prolongada y de liberación retardada. El diclofenac es otro fármaco no selectivo típico, o sea que tiene todas las características, derivado del ácido acético, fenilacético. Es similar al ibuprofeno, interfiere con la agregación plaquetaria y es gastrolesivo también. Las dosis de diclofenac por vía oral son de 50 miligramos al ser bastante potente, ¿sí? Son dosis bajas. Tenemos de 50 miligramos cada 8 horas, de 75 miligramos cada 12 horas o de 100 miligramos como toma única. En soluciones inyectables, tanto intramuscular o intravenosa, viene de 75 miligramos como dosis diaria. La dosis máxima día es de 150 miligramos. Su farmacocinética se absorbe bien por vía oral, se acumula en el líquido sinovial, por esto es que su duración o efecto terapéutico es mayor que su vida media. Vienen presentaciones de comprimidos, cápsulas blandas, suspensión oral, cápsulas de acción prolongada, también vienen para aplicación tópica en gel, crema y spray, y para vía parenteral de manera inyectable, intramuscular o intravenosa. El ketorolac es otro fármaco no selectivo típico, derivado del ácido acético, el pirrolacético. Es un potente analgésico, tiene muy poca actividad antiinflamatoria, ¿sí? Se utiliza para dolor moderado. Si hacemos equipotencia con la morfina, 30 miligramos por vía intramuscular de ketorolac es similar a 10 miligramos de morfina. Ha sido aprobado por la FDA para administración parenteral como analgésico. Está contraindicado en pacientes con antecedente de hemorragia gastrointestinal y úlcera péptica, en insuficiencia renal porque genera reacciones adversas bastante graves a nivel renal, en profilaxis para cirugía mayor en pacientes con hemorragia cerebrovascular y en enfermedades con alto riesgo de sangrado. Como dijimos, las RAM de este fármaco, por lo que hay que tener mucha precaución, es la insuficiencia renal aguda y las hemorragias digestivas postoperatorias cuando no tienen un uso adecuado. Las dosis tienen que ser determinadas de inicio a fin, no se puede superar la dosis máxima y no se puede superar los 5 días de tratamiento por vía oral. ¿Sí? La vía oral se puede utilizar de 10 miligramos cada 6 horas, no superando la dosis máxima de 40 miligramos día, ¿sí? Sin superar los 5 días de tratamiento. Con respecto a la vía parenteral, se puede utilizar de 10 a 30 miligramos cada 8 horas, sin excederse los 90 miligramos día por 2 días máximo. Dentro de los fármacos no selectivos atípicos, se encuentra el paracetamol o acetaminofén, es sinónimo. Son analgésicos, antipiréticos de primera línea, espasmolíticos, pero no antiinflamatorios, ¿sí? Están indicados para los pacientes alérgicos a los otros AINES, en pacientes con afecciones a nivel gastrointestinal, asma, hipertensión, anticoagulados, embarazadas, ¿sí? Es un fármaco muy seguro,
¿sí? Y muy utilizado como analgésico en todos los pacientes que tengan otras patologías que requieran analgesia. Es el de mayor seguridad terapéutica dentro de los AINES, tienen menos lesiones gástricas, no afecta el tiempo de sangrado porque no afecta las plaquetas y no inhibe la activación de neutrófilos. Se administra por vía oral, en comprimidos, gotas, masticables, jarabes y por vía parenteral por vía intravenosa. Vienen presentaciones de 500 y 650 miligramos que pueden administrarse de 4 a 6 horas o de 1000 miligramos que puede administrarse de 8 a 12 horas. En niños, la dosis máxima es de 10 miligramos kilo, ¿sí? Dosis máxima total son 4 gramos o 4000 miligramos por día, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta porque, como les dijimos, una de las RAM del paracetamol, que se producen justamente por superar estas dosis máximas en tiempos prolongados, es la necrosis hepática, ¿sí? Y la insuficiencia renal, y la otra que es menos frecuente, pero sí puede producirse hipersensibilidad. La farmacocinética tiene buena absorción por vía oral, concentraciones plasmáticas que inician a los 30 minutos o una hora, una vida media plasmática de 2 a 4 horas, no tiene actividades en zonas de alta concentración de peróxidos, ¿sí? Por eso no es utilizado o no tiene eficacia antiinflamatoria. El otro fármaco no selectivo atípico es la dipirona o metamizol. Este fármaco hay en varios países que ha sido retirado del mercado por su reacción adversa. Es un fármaco que se utiliza como analgésico y antipirético de acción rápida. También es espasmolítico y no tiene acción antiinflamatoria. La razón por la que se sacó del mercado es por las reacciones graves de agranulocitosis, ¿sí? En ocasiones irreversibles. También genera leucopenia, trombocitopenia, anemia hemolítica, síndrome de Steven-Johnson y shock. Las dosis que se administran puede ser de 300 a 600 miligramos día y en gotas de 300 miligramos por mililitro, teniendo en cuenta que 1 mililitro son 20 gotas, ¿sí? Así vienen las presentaciones comerciales. Dentro de los selectivos de la COX-2 podemos hablar de los COX-CYP. Estos son los que inhiben selectivamente a la ciclooxigenasa 2 fueron creados para minimizar las reacciones adversas de la ciclooxigenasa 1, sobre todo a nivel gastrointestinal. No van a alterar y a nivel hemático, porque no alteran la función plaquetaria a dosis comunes, no son gastrolesivos, pero sí se descubrió, y por lo que ha sido sacado del comercio el Rofecoxib, que son protrombóticos. Aumenta el riesgo a nivel cardiovascular, pueden generar infarto de miocardio, ictus, insuficiencia cardíaca e hipertensión. El Rofecoxib fue sacado del mercado justamente por estas reacciones adversas graves y por la muerte de muchos pacientes. Está indicado el los Coxib para artritis reumatoides y artritis gotosa. El Etrocoxib tiene dosis de 60 a 120 miligramos día, se metaboliza en hígado, se excreta a nivel renal y tiene una vida media larga de 22 horas. El Celecoxib tiene la característica de puede generar erupciones cutáneas, edema, hipertensión e interactúa con warfarina por su metabolismo hepático. Y con esto terminamos los AINES, ¿sí? Esta es la bibliografía. Tienen los libros y las consultan los Vademecum, el Alfabete y el Kairos. Y como última reflexión, que me gustó mucho esta imagen, dice Albert Einstein:
todo aquello que el hombre ignora no existe para él, por eso su universo, el universo de cada uno, se resume al tamaño de su saber, ¿sí? Esta es una primer parte, dimos Heine, vamos a trabajar, me queda un poquitito más, vamos a ver opioides, ¿sí? Mientras yo voy buscando el Power, cualquier consulta, alguna duda con respecto a AINE, consultas, ¿están todavía por ahí? No, doctora. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bien. Bueno, listo. Entonces, seguimos un ratito más con este otro grupo de fármacos y con esto terminamos por hoy. Ya como les digo, igualmente, esto lo van a tener subido en el aula. ¿Se ve? Seguimos compartiendo pantalla, ¿no? ¿Ven? Sí, doctora. Bien. Bueno, continuamos con este segundo grupo, fármacos para el control del dolor. Este grupo de fármacos, los odontólogos todavía Pero no estamos viendo pueden. aire todavía. Ah, no están bien. A ver, porque yo sí estoy viendo mi pantalla. A ver qué está pasando. A ver. ¿Ahí ven? Ahora sí, A ver. no puedo. Ahí se ve opioides. Sí, doctora. Perfecto. Bueno, vamos a ver el último grupito de este día. Dentro de este tema vamos a ver clasificación, mecanismo de acción, efectos colaterales y adversos, indicaciones y precauciones, interacciones y farmacocinética de opioides. ¿Qué son los opioides? Como dijimos, son potentes analgésicos, van a simular la acción de los péptidos opioides endógenos. Estos son las endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Los opioides van a estar indicados para el tratamiento de dolor agudo, de moderado a intenso, ¿sí? Son esos tratamientos para el dolor quirúrgicos o infarto de miocardio, dentro del dolor crónico para dolores oncológicos o osteoarticulares que no responden a los AINES. En esto, como son tratamientos crónicos, hay que tener mucha precaución con la tolerancia y la dependencia de estos fármacos. Otra de las indicaciones que pueden utilizarse los opioides es para la tos. Se utiliza el fármaco que se denomina codeína, para diarrea, la loperamida o la papaverina, o como antidisneicos, que en este caso la morfina va a reducir la ansiedad de este distrés respiratorio que se produce con la disnea. El prototipo de este grupo es la morfina. La morfina es un derivado del opio que se extrae de las amapolas, ¿sí? Dentro de este opio tenemos diferentes tipos de alcaloides. La morfina, como dijimos, que se lo utiliza como analgésico, antidiarreico y espasmogénico. La codeína, la tebaína, la papaverina y la noscapina. ¿Cuál es el mecanismo de acción de a ver si esto lo saco de acá. El mecanismo de acción de... ¿Ustedes ven la barra o no? No, doctora. Capaz. Ah, bien, perfecto, entonces. Bien.
El mecanismo de acción de los opioides es estimular, si son agonistas, o bloquear, si son antagonistas, los receptores opioides. Estos receptores son receptores acoplados a proteínas G inhibidoras que se localizan a nivel pre y postsináptico, principalmente en el sistema nervioso central. Acá tienen una imagen del libro Velázquez, ¿sí? Que es donde van a poder encontrar bien el desarrollo de este tema, ¿sí? Los receptores a nivel del sistema nervioso central y los receptores a nivel periférico. Como verán, se ubican también en linfocitos, macrófagos y monocitos, en articulaciones en el aparato digestivo, el pulmón, las trompas de falopio y riñón. Estos receptores, que se denominan MU o MOR, en la sigla en inglés receptores opioides MU, delta, receptores opioides delta, o DOR, y kappa, receptores opioides kappa o COR, ¿sí? A ver, sí, estos receptores van a tener varios subtipos. El principal es el receptor MU, que tiene 3 subtipos. Van a abrir canales de potasio, son los responsables de las reacciones adversas principales de los opioides y es el principal diana analgésico de los opioides más utilizados. Tenemos el otro receptor que es el receptor delta, con 2 subtipos, también abre canales de potasio y está localizado a nivel periférico y el más abundante a nivel de la corteza cerebral. Los receptores kappa cierran los canales de calcio, son los que producen disforia, pero son los menos adictógenos, ¿sí? Van a producir la analgesia a nivel espinal. ¿Cómo se clasifican? Vamos a tener los agonistas completos o puros de los receptores MU, los agonistas parciales de los receptores MU y los antagonistas de receptores MU. Dentro de los agonistas completos tenemos de origen natural, como hablamos la morfina, que es el prototipo, es el que se utiliza para dolores de moderado a intenso. La codeína, que es 10 veces menos potente, que generalmente está indicada como antitusígeno de acción central. Dentro de las semisintéticas, el tramadol, que es un análogo de la codeína, pero se utiliza para dolores de moderada intensidad. La oxicodona, que tiene una mejor biodisponibilidad y se observa en presencia de liberación retardada y asociados o combinados con aire. La heroína, que generalmente se utiliza como droga de abuso por su elevado poder adictivo. La metadona, que tiene igual potencia que la morfina, pero mayor duración, y es la que se utiliza en rehabilitación para rehabilitación de los pacientes adictos a la heroína. El fentanilo, que se utiliza en la analgesia quirúrgica, ¿sí? Es 150 veces más potente que la morfina. La buprenorfina para tratamientos crónicos debido a que posee menos tolerancia que los demás. La loperamida para diarrea crónica y aguda. Y dentro de los antagonistas MU, la naloxona, que se utiliza para los pacientes intoxicados con opioides y para el diagnóstico de los pacientes con dependencia, ¿sí? O de droga de abuso, ¿sí? La naltrexona es un alternativo más eficaz por vía oral, tiene mayor duración que la naloxona y se utiliza para tratamientos de adictos. Ay, que no me pasa. Se cansó, me parece mi. Ahí está. La farmacocinética, los opioides se pueden administrar por todas las vías. La vía oral y rectal tiene menos absorción y una absorción retardada.
La vía mucosa se absorbe y un inicio de acción rápido. La transdérmica tiene un inicio intermedio de 12 a 16 horas. También hay administración por vía sublingual, por vía parenteral, tanto intramuscular, intravenosa, epidural, intratecal. Todas las vías pueden ser utilizadas para este tipo de fármacos. Atravesan bien la barrera hematoencefálica, por eso se alcanzan buenas concentraciones, incluso la morfina, que es más hidrofílica, pero igualmente atraviesa bien la barrera hematoencefálica y tiene buenas concentraciones a nivel central. De acuerdo al fármaco, la unión a proteínas puede ser escasa o muy, y la semivida depende también de las características de cada fármaco en particular. La metadona y el fentanilo, por ejemplo, se acumulan en los tejidos y por eso tienen un efecto prolongado. Se metabolizan a nivel hepático, van a generar diferentes tipos de principios. La morfina se degrada en M3G y M6G. La M6G es la morfina que genera más reacciones adversas. La codeína va a metabolizarse y generar metabolitos de morfina al 10%, y la heroína debe hidrolizarse 2 veces para generar morfina. Se van a eliminar a nivel renal y escasamente por vía. Los efectos farmacológicos, como dijimos, son potentes analgésicos y van a generar a su vez somnolencia y modificación del estado del ánimo. La analgesia se va a producir por reducción de la percepción del dolor, tanto objetivo como subjetivo. Esa sensación de sufrimiento se va a abolir a nivel central. Por eso mejora la actitud y el estado de ánimo. La analgesia se va a producir porque se inhibe la vía tanto ascendente del dolor como se potencia la vía descendente de la analgesia. Esta vía descendente es el sistema endógeno de control fisiológico del dolor. El efecto antitusígeno se da por la estimulación de los receptores vulvales en el centro de la tos. El efecto gastrointestinal más destacado es el estreñimiento. El estreñimiento se va a producir porque se afecta o se reduce tanto la motilidad como las secreciones y el vaciamiento gastrointestinal. Va a contraerse e incrementarse el tono de las vías biliares también. Por eso está contraindicado en pacientes con cólicos biliares, ¿sí? El estreñimiento se va a producir porque obviamente se disminuyen las secreciones biliares, pancreáticas e intestinales, se retarda el tránsito y con esto, al retardarse el tránsito, también aumenta la absorción de agua, ¿sí? Por eso se va a producir este estreñimiento que debe ser controlado en los pacientes que van a ser medicados con opioides. De manera indirecta, produce un efecto emético porque va a activar el centro quimiorreceptor del vómito, por eso genera náuseas y vómitos. El efecto psicomimético va a depender de las vías y los centros dopaminérgicos. Los opioides van a favorecer la liberación de dopamina, que es la hormona del placer, ¿sí? Y va a activar estos circuitos de recompensa. Estos factores también dependen de factores individuales, de las experiencias previas, y una característica muy importante es la presencia o ausencia de dolor al momento del consumo de los opioides, ¿sí? Los agonistas de los receptores mu y de los receptores delta van a liberar dopamina y van a activar estos centros de recompensa. Es por eso que la administración de opioides generan ese estado de placer, ¿sí? A su vez, los agonistas de los receptores kappa y los antagonistas de los receptores mu, como la naloxona, van a reducir, ¿sí?, la secreción de dopamina y tienen entonces este efecto aversivo o de rechazo al fármaco. Los efectos a nivel cardiovascular
van a inhibir el reflejo vasoconstrictor que es inducido por el dióxido de carbono. Van a estimular la liberación de histamina porque estimulan los receptores H1 que generan vasodilatación. Esa vasodilatación a nivel periférica, tanto arterial como venosa, es lo que genera ese prurito en los pacientes que son medicados con opioides, y que muchas veces este prurito es lo que afecta y genera ese rechazo al tratamiento. A su vez, esa vasodilatación va a reducir la resistencia periférica y va a generar hipotensión ortostática. A su vez, los opioides tienen un efecto cardioprotector en la angina de pecho y el infarto de miocardio porque reducen el consumo de oxígeno. A nivel de circulación del sistema nervioso central, tenemos que tener en cuenta que los opioides están contraindicados en traumatismos craneales. ¿Por qué? Porque la depresión respiratoria va a aumentar el dióxido de carbono, que genera vasodilatación y aumenta la presión intracraneana. A nivel genitourinario, va a haber retención urinaria y va a haber afectación a nivel de la motilidad del útero. Si el útero está sobreestimulado con mucha motilidad, lo que hacen los opioides es estabilizar los valores, a los valores normales, ¿sí? Va a reducir justamente esa motilidad de contractilidad uterina. A nivel urinario, va a deprimir el reflejo de vaciamiento vesical y va a aumentar la contracción de ureterales y genera la reducción de la diuresis, ¿sí? Entonces va a haber retención urinaria. A nivel respiratorio, tenemos de origen tanto central como periférico. A nivel central, se va a reducir la sensibilidad de los centros respiratorios al dióxido de carbono, sobre todo y más durante el sueño. Esto es más marcado en los opioides más liposolubles y son los que más riesgos tienen. La depresión respiratoria, que se puede producir por la administración de opioides, es una de las causas de muerte por estos fármacos. Por eso hay que tener mucho cuidado con su administración. A nivel periférico, como hablamos y dijimos, producen rigidez muscular, ¿sí? También está, y hay que tener en cuenta que estos fármacos están contraindicados porque en pacientes con dolor de cólicos biliares y de vías ureterales, porque aumenta el tono de la fibra de la musculatura lisa. Y también en pacientes que requieren intubación, ya que al aumentar ese tono de la fibra muscular dificultan la intubación de estos pacientes. A nivel del sistema inmunológico, son inmunosupresores. La acción directa es sobre los receptores muy delta en células inmunitarias, como vimos, y indirectamente porque generan estimulación simpática en fase aguda y modulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal en fases crónicas. Otra de las reacciones adversas es la miosis, que junto con esta pupila puntiforme que genera la miosis, la depresión respiratoria y el coma son patognomónicos de intoxicación por opioides. Genera también hipotermia, pero en el consumo crónico hay una leve hipertermia. También puede haber convulsiones, alteraciones neuroendocrinas y rigidez muscular, como lo dijimos. Otras de las reacciones adversas o cosas que hay que tener en cuenta es la adicción, es el deseo compulsivo de consumir el fármaco, que está muy relacionado con el control del circuito dopaminérgico de recompensa. La tolerancia, que es la reducción del efecto que hace necesario aumentar la dosis, está relacionado con otros sistemas reguladores de los neurotransmisores como el óxido nítrico y el síndrome de abstinencia. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la morfina a las 6 y 8 horas de la última toma
de la última toma ya puede generar abstinencia. Para evitar esto, siempre en los tratamientos hay que ir reduciendo paulatinamente la dosis a medida que cede el dolor. Y por último, y como resumen, las reacciones adversas relacionadas están siempre relacionadas con la concentración en el sistema nervioso central. Las más frecuentes y agudas son náusea y vómitos, como vimos, somnolencia y estado confusional. Esto aumenta el riesgo de caídas en ancianos, por eso hay que tener mucha precaución. Las frecuentes crónicas son náusea y vómito y estreñimiento. Dentro de esta reacción adversa, siempre entonces cuando se administran fármacos opioides hay que prevenirse desde el inicio con el uso de laxantes. Las reacciones adversas frecuentes, las esporádicas, son sequedad bucal, alucinaciones, mioclonías, prurito, que como dijimos puede ser la causa de abandono del tratamiento. Y las infrecuentes pero graves son la dependencia psicológica, la abstinencia, la toxicidad aguda, la depresión respiratoria y el coma opioide. Dentro de los efectos colaterales, como vimos, es la disforia en consumidores de drogas de abuso, la hipotensión ortostática, que es leve, el incremento de la presión intracraniana y la tolerancia, que todos producen tolerancia, pero que es autolimitada. Y dentro de las interacciones tenemos eh, siempre, como siempre, las interacciones con los inductores, los fármacos inductores del metabolismo, como la rifampicina, los barbitúricos, la fenitoína, la carbamazepina, los glucocorticoides, los inhibidores del metabolismo, como los azoles, itraconazol, fluconazol, la eritromicina, la claritromicina, que ustedes ya vieron que son antibióticos macrólidos, la cimetidina y el jugo de pomelo, que es otro inhibidor del metabolismo. Los que potencian la acción del opioide son las benzodiazepinas, los antidiarreicos, los antihipertensivos y los antimuscarínicos. Con la IMAO van a modificar la recaptación de serotonina, y los que potencian el efecto depresor del sistema nervioso central es su interacción con alcohol, con ansiolíticos, con anestésicos y con neurolépticos. Y creo que con esto terminamos el tema de hoy. Esta es la bibliografía para estos dos temas, y para no dejar, siempre vamos a terminar con una frase que dice: la droga que lleva a las nubes no te ofrece un paracaídas. ¿Sí? Es una hermosa reflexión. Gracias por su atención, y cualquier duda, a ver, acá estamos. Sí. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado que necesiten preguntar? Ay, qué cantidad de corazones. Bueno, nos estamos viendo entonces la próxima clase. Esto va a estar subido al aula, ¿sí? Va a estar grabado en 3 videitos cortos como para que tengan de repaso. Entonces nos estamos viendo la próxima clase.